forma diferencia entre Hitler y Moisés, porque Moisés también era contactado por una entidad llamada Yahvé o Jehová, dependiendo de la iglesia, de la religión, y esa entidad, al final de cuentas, el pueblo de Israel salía a arrasar a otros pueblos, a masacrarlos, robarles, saquearles todas sus pertenencias y coger incluso sus mujeres y los niños. Entonces Hitler, pues también a través de sus medios, era contactado por unas entidades no humanas, ¿sí?, que incluso le daba información para construir planos para la fabricación de ovnis, de naves voladoras, y también información de cómo de alguna forma gobernar y todo lo que ocurrió con la raza aria y la exterminación de pueblos como los judíos. Entonces vemos que al final de cuentas todos estos aspectos que controlan nuestra vida están llegando a un punto culminante, que son entidades no humanas. De esta forma llegamos a la conclusión de que todo lo que ocurre en el planeta no es culpa del hombre, sino entidades no humanas que controlan nuestra vida. Y me gustaría aprovechar para hablar y darle un mensaje a muchos contactados o muchas personas que creen que, veamos, que los extraterrestres son buenos. Algunos, y que son minoría, tienen, digamos, algo positivo, pero la gran mayoría son negativos. Porque muchos dirán, si los extraterrestres fueran malos, ya habrían acabado con nosotros, porque tienen una tecnología más avanzada. Pero les digo que el objetivo de ellos no es acabar con nosotros, porque muchos de ellos no pueden vivir sin nosotros, porque se alimentan del humano, no solamente a nivel físico, sino también, sobre todo, a nivel emocional, ¿sí? Por eso recomiendo mucho ver la entrevista o debate de David Cangas, ¿sí? Y allí hay, digamos, mucha información para comprender lo que realmente está ocurriendo con esas entidades y el hombre desde la antigüedad en este planeta. Entonces, el objetivo de todas estas entidades no es acabar con el hombre. Imagínense, por ejemplo, un granjero que tiene en el huerto, en la granja, el ganado, a las vacas, y su objetivo no es acabar con todas las vacas, sino alimentarse de ellas, porque si las extermina todas, entonces ¿cómo va a vivir? Entonces las mantiene allí como borregos para alimentarse de ellas. Entonces el objetivo es controlar, más que, digamos, destruir a todo el planeta. Ahora, para controlar a todo el planeta tienen a lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que está de alguna forma liderando todo ese proceso para construir lo que es el nuevo orden mundial, un solo gobierno en la Tierra. Para eso, ellos tienen pensado implantar lo que es un microchip en toda la población, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, en el 2012 ya se aprobó, ¿sí?, la implantación de un microchip, ya sea en la mano derecha o en la frente, solamente que aún no se ha iniciado a aplicar. Y muchos investigadores revolucionarios ya habían hablado antes que este era el plan y ya se está cumpliendo. Ahora, no solamente con el microchip, también están utilizando lo que es la nanotecnología, ¿sí?, para aplicar nanorobots a través de vacunas, porque los nanorobots son mucho más pequeños. Entonces, por eso no es bueno inyectarse ningún tipo de vacuna, porque todos esos experimentos con el ébola, la gripe porcina, el antrax, la gripe aviar, la influenza, todos esos son experimentos realmente de prueba para ver cómo se comporta la población. Entonces, el objetivo es, lo que ha dicho David Icke, generar un problema, una reacción y una solución. Generan un miedo y para que la gente reaccione, y ellos ofrecen una solución que son las vacunas, pero a través de esas vacunas, o sea, el objetivo es generar, digamos, una pandemia, ¿sí?, global, para que las personas estén obligadas a vacunarse, pero en esa vacuna van a ir implantados nanorobots, que de alguna forma es una tecnología para controlar la mente y las emociones de las personas. Entonces, muchas personas consideran que eso es ciencia ficción, pero ya es sabido que existen tecnologías, por ejemplo, videojuegos, computadoras que pueden ser controladas con la mente. Se pueden, por ejemplo,
aplicar un dispositivo, poner un dispositivo en la frente y con el pensamiento controlar el videojuego o ¿sí? una computadora. Pero el flujo del control y de la energía, muchas personas desconocen que puede ser en ambos sentidos. Es decir, no solamente la mente puede controlar la máquina, sino que la máquina también puede controlar la mente. Entonces, una vez aplicado el microchip y esos nanorobots, desde una oficina a larga distancia, ¿sí? con una computadora, pueden controlar la mente y las emociones de una persona y pueden influir, por ejemplo, en las elecciones. Por eso invito a ver una película llamada Control, y lo tengo en mi canal. ¿Sí? Pueden poner ahí Genio Palacios y buscar la película Control. Entonces, cuando uno comienza a ver todo esto, uno pues al principio se pregunta, bueno, ¿será que realmente existe una solución? ¿Será que el hombre no tiene solución de paz y felicidad en este planeta? Y es aquí donde me puse a pensar durante muchos años en qué podemos colaborar, ¿sí? Aportar un grano de arena para de alguna forma disminuir la situación tan cruel que tenemos en el planeta. Y al menos mi aporte para mejorar, no, quizás no sea una solución completa, pero sí para mejorar la situación que tenemos en el planeta. Y es el respiracionismo. El respiracionismo es el arte de vivir sin alimentos, solamente alimentándonos del prana. Algunos se alimentan de la luz solar, se alimentan otros de solamente agua, otros de la tierra, otros de la energía del amor, pero realmente todas esas son manifestaciones de una misma energía que es el prana, en diferentes niveles. Entonces el objetivo es prescindir, es decir, dejar de alimentarnos de alimentos físicos. Muchas personas consideran que esto es ficción, que esto es falso, que algunas personas han muerto en el intento, pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, cuando alguna persona ha intentado convertirse al respiracionismo, algunas personas por no seguir el procedimiento bien han muerto, eso no se puede negar. Y entonces salen los medios de comunicación, pero eso es para generar miedo, para que las personas no se atrevan a hacerlo. Porque en el 2006 se hizo un documental que se puede encontrar en internet que es Vivir de la Luz. Recomiendo verlo. Y eso fue en el 2006. Y en esa época, llevan casi 10 años que se hizo, y se contabilizaron, se calcularon aproximadamente unas 30.000 personas en el planeta viviendo solamente de prana, o al menos no alimentarse con alimentos físicos. Entonces, ya han pasado más de 10, aproximadamente van unos 10 años, ¿sí? Y me imagino al menos que se han multiplicado la gran cantidad de personas que ahora son respiracionistas, pero eso sí no sale en los medios de comunicación. Es decir, por 2 o 3 casos de muerte que han habido por el respiracionismo, hay miles y miles de personas que viven sin alimentos, y de eso sí no salen los medios de comunicación. Entonces eso ya es sospechoso de que realmente no quieren que las personas vean esta nueva alternativa. Pero sí, en un futuro dedicaré un video a hablar en detalle, en exclusiva, de unos métodos para convertirse en respiracionista. Yo ahora estoy en ese proceso. Entonces, ahora quiero realmente hablar de respiracionismo porque al menos una forma, una alternativa para disminuir mucho los problemas en el mundo. Vemos que, por ejemplo, para mejorar la salud o la educación, muchas personas se reúnen, hacen marchas, protestas, para que el gobierno pueda, de alguna forma, colaborar, enviar más recursos, invertir más en la salud, en la educación, generar más empleo, ¿sí? Construir viviendas para, ¿sí? niños sin hogar. Pero con el respiracionismo, por ejemplo, tendremos una salud perfecta, ¿sí? Desaparecen las enfermedades, y uno de los pilares, ¿sí? para ser felices es la salud. Y con el respiracionismo, sencillamente tendremos una salud perfecta. Por ejemplo, ya no tendremos que trabajar, ¿sí? para vivir, sino que vivimos para trabajar. El trabajo ya es algo opcional para vivir. Podríamos trabajar, por ejemplo, para tener una vivienda, educar a nuestros hijos, pero no necesariamente trabajamos para vivir. Y trabajamos precisamente para conseguir el dinero,
para formar un hogar, pero ya no es necesario, porque con el respiracionismo nos hacemos más espirituales. ¿Y por qué nos hacemos más espirituales? Porque, ¿qué pasa? Que gran parte de la violencia en el planeta se debe al hambre. Muchas personas tienen que estar robando, matando o haciendo compromisos ilegales para tener un bocado de comida, que darle a su familia, que darle a sus hijos. Entonces, con el respiracionismo ya no tendremos que comer para vivir. Ya el factor hambre desaparece y gran parte de la violencia que se desencadena del hambre, ¿sí? Gran parte de la guerra, la violencia, todo eso desaparece. Y ya al convertirnos en una sociedad cada vez más espiritual, el materialismo comienza a perder valor. Y gran parte del materialismo está representado en el dinero. Es decir, que el dinero comienza a perder valor y entonces los pilares que en nuestra sociedad actual son la salud, el dinero y el amor, ya se reducen a dos, que son la salud y el amor. El dinero ya deja de ser primario, se convierte en algo terciario si es posible. Entonces, con el respiracionismo podemos ayudar a resolver muchos los problemas, porque nosotros supliendo ya la salud y el amor, lo demás ya viene por añadidura. Entonces, invito a las personas a investigar mucho sobre el respiracionismo para que comiencen a convencerse de que esto es posible. Porque en la antigüedad se dudaba de que, por ejemplo, el hombre pudiera llegar a la luna. Se dudaba de que fuera posible construir cohetes. Por ejemplo, háblele a usted a alguien, si usted viviera en la antigüedad, por ejemplo, en el tiempo de por ejemplo, Alejandro Magno, Napoleón, ¿sí? En el tiempo de Jesús, imagínese que usted le comentara a las personas que era posible manejar un celular, un computador. Imagínese cómo reaccionarían las personas, le diría que usted sería un endemoniado. Entonces, son siempre, digamos, ideas que surgen en personas que al principio siempre son rechazadas y se consideran imposibles, tal como se consideraba que era imposible, ¿sí?, que la Tierra fuera redonda. Si alguno decía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, era considerado loco, porque al menos es una ilusión óptica de que el Sol nace, se mueve, nace por la montaña, se mueve y se esconde en otra montaña. Es una ilusión, pero las personas en ese tiempo estaban convencidas que era el Sol que se movía. Entonces, todos esos son ejemplos para que consideremos nuestras posturas, seamos de mente abierta, porque muchas cosas que al principio parecen imposibles, resultan ser posibles. Y después llegará un tiempo en el que se diga, bueno, mira, en la antigüedad se creía que era imposible que el respiracionismo se pudiera practicar. Ahora, gran parte de nuestras creencias son manipuladas. Yo, por ejemplo, he hecho encuestas a estudiantes. Por ejemplo, les he hecho preguntas como, ¿cree usted en Dios? Dicen sí. ¿Cree usted en el diablo o Satanás? Dicen sí. ¿Cree de que existe? Y dicen que sí. ¿Cree usted que existen los ángeles? Me dicen que sí. ¿Cree usted que existe el cielo? Sí. ¿El infierno? Sí. ¿El purgatorio? Sí. Y por último la pregunta, ¿cree usted que existen los extraterrestres? Dicen no. Pero cree en todo lo demás menos en los extraterrestres que existan. Pero no ha visto ninguna de las preguntas, o sea, no tiene pruebas de ninguna. Sin embargo, no existen para ellos los extraterrestres. Entonces, es una prueba de que manipulan nuestras creencias. Y esas personas, por ejemplo, que dicen, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy musulmán, eso realmente es producto de un control, de una programación que hemos sufrido desde la niñez. Muchas personas creen estar convencidas que creen porque le nace. Pero esa misma persona que dice, por ejemplo, yo soy adventista, muy probablemente si hubiera nacido en Arabia Saudita o Irak, diría, no, yo soy musulmán. Si hubiera nacido en la India, muy probablemente diría, yo soy hinduista o budista. Y lo diría con tanta seguridad como dice que soy musulmán
o soy adventista, o soy mormón, o soy católico. Entonces, invito a las personas a ser de mente abierta, porque muchas de nuestras creencias realmente son programaciones que vienen desde nuestra niñez. Entonces, realmente preguntarse, ¿por qué realmente sigo esto? ¿Me nace o fue impuesto? Entonces, con esto quiero terminar y los invito a considerar el aspiracionismo como algo viable y verdadero.